Muchos saludos desde Barcelona, desde mi despacho en el centro de la ciudad, a todos los estudiantes y profesores de la Universidad La Salle en Puebla. Es para mí un gusto poder participar en este 17 coloquio interuniversitario de investigación. Agradezco la invitación para poder estar aquí, aunque sea en este formato a distancia. Me apunto que ustedes me deben unas quesadillas y un mole, de modo que cuando sea posible vendré aquí a dar la lata. Y nada más, espero poder hacer una buena intervención, que les interese lo que tengo que presentar y que sea provechosa mi colaboración. Esta conferencia se titula ¿Cómo aprenden los jóvenes por su cuenta y cómo podemos aprovecharlo los docentes? Y tienen ustedes la presentación en PowerPoint en la nube, en el vínculo que ustedes ven arriba en bit.ly La Salle Casañ 22. Pueden llegar allí con este vínculo o también con el código QR que ustedes tienen debajo, de modo que si hacen una fotografía o una captura de pantalla, llegarán a este espacio donde está la presentación en PowerPoint, pero también varios artículos relacionados con ella. En concreto, comparto con ustedes pues casi nueve artículos de investigación que abordan los ejemplos y las cuestiones que les voy a presentar con más detalle en esta presentación. Quizá la publicación que es más de síntesis y que reúne un poco todo lo que voy a presentar es la que ustedes ven aquí abajo de mi pantalla, que se titula Aprender L, que significa español como lengua extranjera, y otras segundas lenguas, L2, en contextos informales. Entonces, bueno, esta es una conferencia que impartí en Tokio, en la Asociación de Profesores de Español, de profesores de español y Latinoamérica en Japón, y Canela se llama por sus siglas. Y entonces es un resumen reciente y global de investigaciones más pequeñas que ustedes encontrarán también en este espacio en la nube. Bueno, pues en esta charla voy a presentar estos temas que ustedes ven en el índice. Voy a explicar un poco el enfoque que tiene mi investigación, la teoría que hay detrás, la teoría sociocultural. Voy a explicarles 3 casos de fandom. No sé si ustedes conocen la palabra fandom. Fandom es una palabra inglesa que significa The Kingdom of Fans. Es una abreviación de The Kingdom, ¿no? Dom, de Dom, y fan, de fan, de fanatic, ¿no? El reino de los fanáticos, ¿no? El espacio de los aficionados sería, ¿no? Y básicamente, pues, es un ámbito en el que encontramos jóvenes como los que ustedes ven en esta fotografía de la izquierda, donde pueden ver a unos jóvenes en cosplay, en este juego de disfraces de una época determinada. Entonces estos jóvenes son personas interesadas en algún aspecto de la cultura popular, muy motivadas, que se encuentran en la red, que conforman comunidades y que a partir de aquí pues empiezan a desarrollar todo un conjunto de actividades que les permite aprender. Yo les voy a hablar sobre todo de aprender idiomas, porque es el campo en el que me dedico, pero los jóvenes aprenden muchas otras cosas, sobre historia, por ejemplo, si les interesan pues cuestiones de historia, sobre cuestiones militares, sobre cuestiones de tecnología, sobre geografía, sobre aspectos de interculturalidad, etcétera, ¿no? De hecho, este es el campo en el que me gusta trabajar ahora porque creo que es muy fructífero con las nuevas tecnologías. Entonces, les voy a explicar un poco, pues bueno, el caso de una chica que aprende coreano en Barcelona viendo duramas y K-pop. Si no saben lo que es, no se preocupen, se lo explicaré después. Después explicaré cómo muchas personas aprenden lenguas viendo dibujos animados. Y acabaré con los fansubers y el damu, que son formas muy particulares que utilizan en Asia, en China, para aprender de manera colaborativa. Acabaré con un epílogo en el que voy a hablar de lo que podemos hacer los docentes para aprovechar toda esta realidad y con algunos recursos que ustedes pueden encontrar en la web para seguir un poco más de cerca mi trabajo.
pues vamos a plantear primero algunas cuestiones de enfoque y teoría. No voy a dedicarme mucho a la teoría ni a destacar los aspectos más teóricos. Creo que ustedes pueden encontrarlos en los artículos, pueden leer mucho si les interesa. Estamos en una época en la que prácticamente la mayor parte de la investigación está en acceso abierto. Hay muchos materiales, de modo que los interesados pueden encontrar mucha información en la web. Pero bueno, profundizando en esta idea del aprendizaje informal, pues bueno, siempre a lo largo de la historia las personas hemos podido aprender sin necesidad de tener un profesor. O sea, muchas personas aprendían un oficio pues viendo, por ejemplo, cómo lo hacía un experto, sin que el experto estuviera trabajando como docente, ¿no? O participando en actividades, aprendemos con nuestros compañeros, viajando, etcétera, ¿no? Sin duda, con Internet esto se ha multiplicado. O sea, hoy podemos aprender muchas más cosas fuera de las clases, sin profesor, sin libro de texto, pues porque todos tenemos acceso, o casi todos tenemos acceso a Internet, donde hay alojados miles y miles de recursos, ¿no? Entonces la llegada de Internet ha cambiado radicalmente la manera de enseñar a aprender, y hoy, pues, lo que es la enseñanza formal también ha cambiado mucho, porque ahora, pues, cualquier curso presencial tiene una parte en línea, ¿no? Tiene una plataforma en la que subir materiales, incluso hay cursos que solo son en línea, pueden ser síncronos o asíncronos, ¿no? O sea, en tiempo real o en tiempo diferido, e incluso tenemos los famosos MOOC, que ustedes tienen aquí, MOOC, que son algo así como modular, ahora no me acuerdo de la sigla, pero es como un curso masivo, en Massive Online Open Course, exacto, Massive Online Open Course, o sea, curso masivo en línea de aprendizaje, ¿no? Y bueno, esta es una parte que no me interesa. La parte que me interesa a mí es la que ustedes ven en rojo, que es la parte del aprendizaje informal, y es la que les decía que ha crecido muchísimo con las redes sociales, ¿no? Entonces hoy aprendemos mucho, por ejemplo, en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter. O sea, muchas personas se actualizan, se informan, aprenden de otros a partir de los recursos que se cuelgan en estos perfiles sociales. También, por ejemplo, con el fandom, como explicaré aquí, y también con esta otra actividad que yo he llamado COAV o COAP, que significa comprensión oral audiovisual, ¿no? Y que básicamente es, por ejemplo, pues ver series en Netflix o en HBO o en Disney Plus. O sea, viendo series, o sea, no solo puedes aprender el idioma, sino que aprendes pues muchos aspectos de cultura, de historia, de geografía, dependiendo de lo que estés viendo, ¿no? En mi caso concreto, claro, me interesan los idiomas porque efectivamente pues la gente está mejorando mucho su inglés gracias a estas series, ¿no? Pero también hay mucha gente porque, por ejemplo, pues decide aprender una lengua muy lejana, pues porque se ha interesado, por ejemplo, pues por el juego del calamar, ¿no? Y entonces, por la serie famosa, entonces decide pues que quiere aprender coreano. Entonces, este es el ámbito en el que se sitúa la ponencia que les estoy presentando ahora. Y básicamente se centra en el aprendizaje informal, que voy a explicar brevemente de qué se trata. O sea, el aprendizaje informal no tiene programa, no tiene currículum, no tiene libro de texto, no tiene examen, ¿no? Esto está muy bien. Tampoco tiene certificado, y eso ya no está tan bien, porque evidentemente pues no puedes acreditarlo, ¿no? No hay docentes, o sea, normalmente la gente aprende de igual a igual, ¿no? O sea, aprendes en un club de fans de tu cantante favorito porque hay otra persona más experimentada que tú que te enseña cosas de este cantante o de algo que hay que hacer, ¿no? Algún recurso, etcétera, ¿no? Suele ser cooperativo y grupal, en cambio el aprendizaje formal sigue siendo muy individualista, ¿no? Otra característica es que no siempre es intencional, o sea, muchas personas no quieren aprender inglés, quieren básicamente ser buenos en un videojuego, ¿no? Lo que pasa es que para ser muy buenos en un videojuego, para jugar a World of Warcraft, por ejemplo, uno tiene que, de algún modo, hablar mucho inglés, porque los contrincantes o los compañeros del equipo son angloparlantes, y entonces pues mejora mucho el inglés. Entonces se dice que es un aprendizaje
sobrevenido, ¿no? Incidental o secundario, ¿no? Se aprende a partir de situaciones auténticas, o sea, en el aprendizaje informal estás haciendo realmente cosas para gente auténtica que le interesa lo que estás haciendo, que responde a lo que estás haciendo, ¿no? Es digital y presencial, es naturalista, ¿no? En el sentido que es global, ¿no? O sea, no es algo de laboratorio o algo abstracto general, ¿no? Es una actividad concreta, ¿no? Y está básicamente fundamentado en la motivación, ¿no? La motivación que tenemos las personas para jugar a un videojuego, para escuchar música de un determinado cantante, para seguir una serie, etcétera, ¿no? Y eso muchas veces está relacionado con la identidad, ¿no? O sea, te interesa algo y quieres formar parte de esta comunidad, de esta gente, ¿no? Y entonces eso es muy profundo, es muy importante y hace que le dediques muchas horas y mucho interés y mucha atención. Se habla también de aprendizaje situado, de comunidades de aprendizaje, de espacios de afinidad, que son distintos contextos que se han propuesto para denominar cómo se desarrolla este aprendizaje informal. El marco teórico, muy brevemente, pues bueno, se conoce un poco como teoría sociocultural del aprendizaje. Está muy relacionado con la sociolingüística y sus aplicaciones, o sea, con las disciplinas de la lengua y la sociología, con la antropología también, con la etnografía virtual, o bueno, virtual porque muchas veces, pues como verán, son investigaciones o actividades que se desarrollan en línea, ¿no? Pero también podríamos hablar de etnografía educativa, por ejemplo, o antropología educativa, ¿no? Entonces, pues bueno, palabras importantes es que es discursiva, porque se centra en estudiar el discurso, ¿no? Lo que decimos y escribimos las personas. Es émica, que émica significa que adopta el punto de vista del destinatario, ¿no? Hay algún ejemplo que mostraré después al respecto de émico, ¿no? Émico significa que no nos interesa nuestra opinión como investigadores o como docentes, sino la opinión de los alumnos, de los sujetos, ¿no? Que puede ser diferente, ¿no? Y también es crítica, en el sentido que estamos haciendo todo esto para intentar mejorar el planeta y la igualdad entre las personas y la justicia y la satisfacción de todos, ¿no? Entonces, para eso utilizamos técnicas cualitativas, la observación, la entrevista, el estudio de caso, el análisis de contenido, el análisis del discurso con una perspectiva crítica, ¿no? Y es un tipo de investigación no intervencionista, o sea, nosotros no hacemos materiales, no proponemos cursos, sino que estudiamos la realidad de manera empírica, intentamos entender cómo funcionan las cosas, cómo la gente aprende, por ejemplo, idiomas viendo series en Netflix, y luego intentamos aprovechar estos recursos, estas estrategias, para mejorar lo que hace el profesor en el aula. O sea, hacemos como una transferencia o una adaptación del aprendizaje informal que suele suceder en los espacios de ocio, en los espacios privados de las personas, para lo que sería la enseñanza del aula, la clase más formalizada, ¿no? Entonces tienen varios autores en español de la teoría social del aprendizaje abajo y también de lo que se conoce como New Literacy Studies o nuevos estudios de literacidad o de alfabetismo, que sería la rama específica del aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿no? Bueno, ¿por qué cambian tanto las cosas con la red? Bueno, pues realmente la red es en la historia de la humanidad algo tan importante como el descubrimiento de la rueda, de la imprenta o del fuego. O sea, es algo que claramente hablamos de un antes y un después de la aparición de Internet, ¿no? Ustedes ya, los que son más jóvenes, los alumnos, pues probablemente ya hayan vivido la mayor parte de su vida con Internet. Pero los que somos más mayores, pues hemos pasado una parte muy importante de nuestra vida, la primera, sin Internet. Yo me gradué sin Internet, empecé a trabajar sin Internet, ¿no? Y entonces en mi vida pues he conocido el mundo antes y después de Internet y realmente, o sea, son dos mundos distintos, ¿no? Entonces con Internet hemos dejado de ser pobres culturalmente, o sea, cuando yo era cuando yo tenía la edad de ustedes estudiantes, o sea, tenía muy pocos libros, tenía muy pocos discos,
veía muy pocas películas, no es que no hubiera Netflix ni HBO, es que no había ni muchos canales de televisión, había uno o dos canales de televisión, ¿no? Entonces, claro, ahora estamos en una situación sobresaturada, ¿no? Accedemos a todo, lo tenemos todo a unos pocos clics. Claro, hay personas que todavía no lo tienen todo o que tienen muy poco porque no tienen un buen acceso a la red, ¿no? Pero vamos mejorando en este punto, ¿no? Entonces también es mucho más fácil publicar, o sea, cualquiera puede escribir un blog, publicar un vídeo en un perfil, ¿no? Y decir lo que quiera. Otra cosa es que le hagan caso, que tenga audiencia, que tenga seguidores, ¿no? Por eso hablamos que el mundo se ha vuelto glocal, ¿no? O sea, es local porque ustedes pueden no salir de su pueblo o de Puebla o de México, pero acceden a cualquier lugar en el planeta y pueden ver la final de la NBA o acceder a los últimos animes en Japón o ver, pues no sé, la final de la Champions en Europa, etcétera, ¿no? Es también un mundo súper diverso, ¿no? O sea, ya hemos dejado la idea del monolingüismo, o sea, esta idea de una persona, una lengua, pues ya vemos que no es cierta, que es simplificadora, o sea, en el mundo hay una tercera parte de personas que son bilingües, el 70% de las personas del planeta en algún momento u otro de su vida aprenden una segunda lengua como mínimo, ¿no? Entonces lo normal en términos de frecuencia es el plurilingüismo, ¿no? La diversidad. También la escritura ha dejado de ser esencial, o sea, hoy nos enviamos muchos más vídeos, notas de voz, podcasts, ¿no? Vivimos en un mundo más multimodal, eso cambia la manera evidentemente, de aprender, ¿no? Ustedes ahora no es que me estén escuchando, me están viendo una serie de diapositivas donde hay toda una serie de contenidos, claro, la experiencia es infinitamente más rica que antes, ¿no? También utilizamos otros tipos de géneros discursivos y escribimos de diversa manera. O sea, hay muchas personas que están preocupadas, por ejemplo, por la manera de escribir los mensajes en WhatsApp o en Line o en Telegram, ¿no? O en los chats, ¿no? Sin tildes, sin h's, con las palabras cortas, acortadas, ¿no? Y piensan que esto es terrible, ¿no? Que esto es no solo la destrucción del idioma, sino que puede generar muchos problemas en las personas, pero no es cierto. O sea, es un prejuicio que no tiene ningún fundamento científico porque la verdad es que la gente escribiendo de esta manera distingue perfectamente cuando está escribiendo a un conocido, a un desconocido, a una persona con la que puedes hablar de manera muy coloquial o a alguien con el que tienes que mostrarte de manera más formal y entonces escribes de manera más correcta, ¿no? De modo que este tipo de comunicación, la mensajería, es más bien positiva para el desarrollo de las habilidades lingüísticas de las personas. Bueno, esto trata de fans, de fandom, entonces vamos a explicar quién es un fan, ¿no? Porque si no, no nos entenderemos. Entonces, un fan es, empezando por el final, es una persona joven. Joven, bueno, es un concepto difuso, ¿no? Teóricamente, joven es hasta los 30 años. Yo conozco a muchos que siguen siendo fans y tienen bastante más de 30 años, entonces digamos que es abierto, pero en principio el fanatismo empieza con la juventud, ¿no? Y una cosa bonita de los fans es que no están preocupados por la procedencia, por la raza, la lengua, el estatus social o la cultura de la persona. O sea, si tú eres fanático de Game of Thrones, no importa de dónde vienes, que podemos ser amigos, porque yo también lo soy, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una perspectiva muy bonita de los fans, ¿no? Que son igualitarios, ¿no? Que evitan cualquier otro rasgo que pueda ser objeto de discriminación. Y un fan básicamente pues está muy apasionado por un producto cultural, le dedica mucho tiempo por este motivo, encuentra otros amigos con los mismos fanatismos en la red, crean comunidades, comparten actividades, se dedican a promocionar pues los conciertos de Bruce Springsteen en la última gira aparentemente, o empiezan a traducir animes del japonés al español, o hacen una liga específica de un videojuego particular, y haciendo este tipo de actividades comparten los recursos, desarrollan conocimientos muy sofisticados y aprenden. Esto es básicamente un fan. Ahí ya empiezan a haber pues revistas específicas sobre el fan. Aquí tienen el Journal of Fandom Studies, ¿no? De modo que
algunos pueden pensar que, bueno, que es un campo divertido y curioso, pero que no es relevante, ¿no? Que hay que dedicar esfuerzos a otras cosas más serias, pero realmente los estudios de fans son también cosas serias, porque realmente la gente aprende mucho haciendo este tipo de actividades. Y desde la educación formal yo creo que podemos aprender mucho más a hacer unas clases más interesantes tomando elementos de los estudios sobre el fandom. Entonces, bueno, les voy a presentar los tres ejemplos que tienen ustedes en azul, los que no están en blanco, pero hay muchas otras cosas que podríamos abordar, ¿eh? Por ejemplo, no voy a hablar de gaming, de los videojuegos, tampoco de la música, ¿eh? Y tampoco hablaré de cosplay o de, por ejemplo, fanfic, ¿no? De escribir historias, es un tema muy interesante para la lectura y la escritura, o de slators, ¿no? De personas que traducen mangas de una lengua a otra. Pero si les interesa el anime y el manga, pues son temas muy, muy interesantes. Este es el primer caso, la primera investigación que trata de una chica catalana que tiene, bueno, ahora tendrá pues ya, pues no sé, 28 años, 27 años, y que yo no la conocí personalmente porque es un trabajo de unos estudiantes míos a los que yo ayudé, ¿eh? A acabar para publicar el artículo. Y entonces, básicamente ella, pues cuando tenía creo que 13, 14 años, pues vio básicamente duramas y decidió empezar a estudiar coreano. Entonces vamos a ver todo lo que hizo esta chica, ¿no? Pueden leer el artículo el texto en este artículo que está en la nube compartido con ustedes. Entonces ella cuando tenía poco, creo que 13, 14 años, pues descubrió los duramas. ¿Qué son los duramas? Bueno, pues los duramas son series románticas coreanas. Aquí ven ustedes un fotograma, ¿no? Entonces, bueno, pues están estos actores maravillosos, estilizados, guapísimos, con unos peinados y unos maquillajes encantadores, ¿no? Y entonces ella, Nuria, la vamos a llamar Nuria, que no es su nombre real, pues se apasionó, ¿no? Y preguntándole por qué no le interesaban los culebrones mexicanos o españoles, por ejemplo, decía, bueno, pues porque son mucho más interesantes los coreanos, ¿no? Que son mucho más exóticos con esta estética tan desconocida y tan cuidada, ¿no? Y entonces ella viendo esta serie se dio cuenta, como pueden ver ustedes en esta fotografía, pues que aparecía un alfabeto extraño, ¿no? Que es el que ustedes ven aquí en la izquierda y también en las paredes del restaurante donde están cenando estos dos protagonistas, ¿no? Y entonces ella tuvo curiosidad y empezó a buscar pues qué alfabeto era, ¿no? Y descubrió que era Hangul, que es el alfabeto con el que se escribe el coreano. Ella ya sabía algunas cosas de los alfabetos silábicos japoneses, y entonces se interesó mucho al descubrir que no era un alfabeto como el chino o como el kanji japonés, que funciona por ideogramas, sino que realmente era un alfabeto con letras, como el español, ¿no? Entonces decidió aprender. Claro, lo que ocurrió es que buscando información en Internet, también buscó información en Instagram y entonces rápidamente el algoritmo automático de Instagram detectó que aquella usuaria estaba buscando información sobre coreano y como ya saben ustedes que los algoritmos son muy listos porque básicamente quieren vender perfiles y hacer dinero, pues le propuso a Nuria que se hiciera seguidora de Wanna Learn Korean, que es el perfil que ustedes están viendo, que es de un hablante de coreano que publica periódicamente infografías como las que ustedes pueden ver ahora en esta diapositiva, que preparan para un examen, ready for the exam, ¿no? Y presentan, por ejemplo, pues el léxico fácil del campo de preparar un examen en coreano, ¿no? Y presenta pues las letras en Hangul, la pronunciación entre paréntesis y también ven ustedes la palabra, la traducción al inglés, con todo un conjunto de hashtags que poder seguir, etcétera, ¿no? Entonces ella rápidamente pues, se puso a seguir a este usuario de Instagram, a este Instagrammer para aprender, ¿no? Y entonces descubrió que había muchos más recursos y, por ejemplo, descubrió que había un recurso llamado Talk to Me in Korean,
que le permitía pues hacer ejercicios de respuesta múltiple, aprender gramática, aprender léxico, y se apuntó también. Claro, abro un paréntesis. Estos recursos están en la red y están gratis porque hay alguien, que es el gobierno coreano, que tiene mucho interés en difundir su lengua y su cultura para luchar contra el colonialismo japonés o chino o norteamericano, y entonces invierte muchísimo dinero para que en la red haya gratis todo este contenido en coreano. Si ustedes tuvieran algún interés, por ejemplo, en aprender, pues no sé, quichua o náhuatl, por poner una lengua más cercana, o maya, evidentemente no encontrarían tantos recursos en la red porque detrás no hay ningún gobierno que tenga este interés. Cierro el paréntesis crítico, ¿no? Entonces ella, haciendo este avance por la cultura digital coreano, finalmente, claro, llegó al K-pop, a la música pop coreana. En concreto llegó a BTS, que es el grupo del que se hizo fan, que es uno de los grupos más famosos de K-pop en este momento. Es posible que haya algunos fans entre la audiencia de esta conferencia, y entonces ella rápidamente pues decidió que quería seguir el grupo, conocer más cosas de ellos, y vio que la manera más fácil era abrirse una cuenta en Twitter, porque pues todos estos grupos tienen cuenta oficial en Twitter, y además hay muchos otros seguidores que también siguen a estos cantantes. Pero claro, ella ya tenía una cuenta personal en Twitter, que también la utilizaba para fines profesionales, entonces no le gustaba mucho que se mezclaran estas dos cosas, de modo que decidió abrir una cuenta diferente, una cuenta alternativa, nueva, totalmente separada de la personal, de modo que se creó un avatar, un nombre, Namjoon, ¿no? Construyó un perfil totalmente nuevo en coreano. Claro, las palabras que ustedes ven aquí, tweets y respostes, continguts, esto es en catalán porque esta es mi lengua nativa y es la lengua que estoy utilizando cuando consulto Twitter por defecto. Entonces por eso aparecen estas palabras en esta ortografía que no es española. Es posible que ella también lo tenga así porque ella es catalana también, es de Barcelona, pero podría ser en cualquier otra lengua, ¿no? Y en cualquier caso lo que tienen que ver ustedes es que hay coreano, hay inglés, y ella de hecho, o sea, mientras los tweets sean sobre BTS y sobre el K-pop, le da igual el resto de idiomas, ¿no? Porque son sencillamente lenguas vehiculares, ¿no? Y entonces ella, pues poco a poco, pues empezó a tuitear 1754 tweets, pues ya tiene 300 seguidores y está siguiendo a 300 seguidores, y le ha dado a 5.200 me gustas. Y esto era hace, pues no sé, 3 años o más, 4 años, ¿no? De modo que pueden imaginar ustedes que la cuenta de Twitter les sirvió para aprender mucho. Le sirvió para aprender tanto con todos estos recursos que ella nos demostró con una explicación gramatical cómo era capaz, con este aprendizaje informal, de poder entender un tweet de uno de los miembros del grupo BTS. Y entonces nos lo demostró pues capturando uno de estos tweets y explicándonos cómo podía ir entendiendo las palabras, los morfemas, las relaciones sintácticas del tweet y cómo podía llegar a comprender perfectamente el significado que tenía este tweet, que si a ustedes les interesa pues pueden verlo en el artículo en cuestión. Y aquí tienen un pequeño resumen de la trayectoria de Nuria, que no voy a repetir, ustedes la pueden después ver también en el artículo. Y bueno, es un ejemplo muy interesante porque nos muestra cómo una persona joven puede por su cuenta, con pasión, con interés, aprender por su cuenta. Ella considera que ya tiene un nivel A2 de coreano, que sería como un nivel, pues no de principiante, sino que ya tiene una cierta capacidad comunicativa, sobre todo en comprensión oral y en comprensión lectora, ¿no? En escritura es más difícil y en oralidad también, en habla. Y entonces después de 10 años de estar haciendo esto, pues ella empezó a darse cuenta que si quería progresar con su aprendizaje de coreano, necesitaba un profesor. O sea, no estaba segura de si
la gente que le podía ayudar por internet pues era buena o no hablando coreano. Tampoco podía hacer peticiones muy específicas o detalladas porque no hay ningún compromiso, ¿no? Y entonces llegó a un momento en el que vio que su aprendizaje de coreano en línea desde Barcelona, sin salir del país, sin entrar en ningún momento en Corea, sin conocer a ningún hablante nativo de manera presencial cara a cara, pues que no podía seguir, ¿no? Y entonces decidió matricularse a un curso formal de coreano, con un profesor, con libro de texto, etcétera, ¿no? Entonces el ejemplo es muy interesante por esto, ¿no? Porque marca el límite, ¿no? Claro, también hay que decir que Nuria es una persona especial, o sea, es una graduada en traducción y ciencias del lenguaje de nuestra universidad, habla 4 idiomas, ¿no? Claro, habla catalán, español, inglés y no sé si francés o alemán, bien, porque los ha estudiado en la carrera, o sea, se dedica a la traducción, a la interpretación, es profesional de esto, tiene conocimientos de lingüística, de computación, de internet, de documentalismo, entonces es una persona muy preparada para desarrollar todo este tipo de actividades, ¿no? Claro, cabe preguntarse si una persona corriente, sin estudios universitarios, sin estas capacidades lingüísticas plurilingües, ¿no? Podría ser capaz de hacer su trayectoria. Y pues bueno, supongo que encontraríamos un grupo en la comunidad que sí que puede hacerlo, sobre todo porque está muy motivado y en un contexto fan pues hay un aprendizaje cooperativo, pero mucha otra gente no podría hacerlo porque no tiene la motivación ni las habilidades, ¿no? Y entonces aquí vemos un poco los límites de este aprendizaje informal, ¿no? Por esto es muy importante este tipo de estudios, ¿no? Ella, Nuria, dice que estaría encantada de repetir la operación con otro idioma, que le ha gustado esta experiencia de estar tanto tiempo aprendiendo de manera informal sin profesor, pero que llega un momento en el que esto es insuficiente, ¿no? Y necesitas una situación más formal. La segunda investigación es la que les prometí sobre los dibujos animados. La voy a mostrar de manera mucho más rápida, porque ya llevamos cierto tiempo y espero tener tiempo después para dialogar con ustedes, ¿no? Entonces este es un trabajo de una doctoranda mía, es un trabajo previo al doctorado de una antropóloga rusa, Lyudmila Safirova, de San Petersburgo, que vino a estudiar con nosotros en Barcelona. Y entonces ella quería estudiar cómo la gente aprendía lenguas por internet, sin profesor. Y básicamente, pues bueno, le importaba igual si fuera ruso, inglés u otra cosa, pero claro, puesto que ella es hablante del ruso, pues resultaba interesante verlo en ruso, ¿no? Y entonces, pues empezó a buscar gente que aprendía ruso en línea y descubrió, curiosamente, que había mucha gente que aprendía ¿cómo? Con dibujos animados. Con estos dibujos animados. Con Masha y el oso, con The Simpsons, con Adventure Time. Claro, ustedes pensarán, bueno, no sé si conocen Masha y el oso. Masha y el oso son unos dibujos muy divertidos rusos que se encuentran en la red. Imagino que ahora también, lo digo por todo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la rusofobia terrible que sufren pues muchos ciudadanos rusos que lamentan terriblemente la situación militar, que no tiene nada que ver con Putin y que en cambio pues están muy perjudicados por eso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Masha y el oso son unos dibujos animados muy graciosos que presentan la historia de una niña vestida al estilo ruso que se hace amigo de un oso en el campo en verano y hace las actividades típicas de los jóvenes rusos en verano, ¿no? De los niños incluso, ¿no? Y entonces, bueno, todo el mundo piensa que son unos recursos muy apropiados para aprender ruso, porque además de aprender la lengua, aprendes cultura. Claro, en cambio, nadie entiende por qué alguien puede aprender ruso viendo The Simpsons o Adventure Time, que son dibujos norteamericanos, The Simpsons en concreto, que son muy conocidos
pues claro, más bien es una sátira de la cultura y la sociedad norteamericana, ¿no? No hay nada más norteamericano y menos ruso que The Simpsons, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda intentar aprender ruso viendo estos dibujos animados? Y aquí es donde, como les decía, la perspectiva émica es muy importante. Émico significa lo contrario de ético. Ético sería el punto de vista que les acabo de explicar, de decir, mira, los Simpsons son norteamericanos, entonces éticamente desde un punto de vista de aprendizaje y científico no es lógico que utilices este recurso para aprender ruso. El punto de vista émico es el punto de vista del alumno, de la persona que hace esta actividad, ¿no? Entonces, si le preguntamos, como le preguntamos, pues esta persona nos dijo que veía The Simpsons porque ella era fanática de The Simpsons, conocía perfectamente todos los episodios y al comprobar que The Simpsons también tenían el audio y los subtítulos en ruso, pues a esta persona le salía muy bien, le favorecía poder escuchar los episodios que conocía muy bien de haberlos visto previamente en inglés, pues de verlos en ruso, porque le iba muy bien para aprender el contenido, ¿no? Y entonces así lo hacía con The Simpsons o con Adventure Time, ¿no? Entonces, esta es una perspectiva muy importante en este tipo de investigaciones, que es que intentamos adoptar siempre el punto de vista del usuario, del alumno. ¿Por qué dibujos animados? Bueno, pues porque en principio son breves, son esquemáticos y exagerados, utilizan un lenguaje en principio pensada para niños. Claro, The Simpsons no son unos dibujos animados para niños, ¿no? Pero en principio, bueno, pues es un recurso agradable que mucha gente valora porque les recuerda épocas bonitas de la infancia, etcétera, ¿no? También se pueden encontrar en muchos idiomas, con subtítulos, etcétera. Aquí tienen ustedes algunas de las expresiones que dijeron los estudiantes, que les resultaba útil porque era un lenguaje más básico, porque podían verlo en subtítulos en otra lengua, por ejemplo, podían verlos en inglés, aunque fueran españoles, podían aprender ruso viendo los dibujos animados escuchados en ruso y con subtítulos en inglés, de modo que podían de algún modo utilizar una tercera lengua para aprender la lengua meta, que en este caso era el ruso. Aquí tienen ustedes algunas imágenes de Masha y el oso donde se puede ver cómo muestran contenidos culturales también, ¿no? Por ejemplo, Lyudmila Safirova, la coautora de este trabajo, estudiante nuestra, me decía que los trenes rusos son exactamente como el que ven ustedes a la izquierda, ¿no? Que tienen las florecitas, el vaso de té, las butacas, ¿no? Y que pues Masha, que es esta niña con el pañuelo violeta, ¿no? Pues que se comporta como la mayor parte de los rusos cuando viajan en tren. Pero en los dibujos también se muestran aspectos pues, más modernos, como este cerdo disfrazado de Superman, por ejemplo. Y aquí ven ustedes pues, las operaciones que hacen muchos de los jóvenes cuando intentan aprender ruso, ¿no? A la izquierda empiezan a ver un episodio, por ejemplo, de The Simpsons en ruso, con los subtítulos en ruso, no entienden una palabra, entonces paran, cambian los subtítulos al inglés, pueden ver que la palabra es winning, ¿no? La palabra equivalente en ruso es winning, y así la entienden, o incluso si no la entienden, pues pueden parar la visualización de los dibujos animados y se pueden ir a buscar, por ejemplo, esta palabra en Word Reference y buscar la traducción o su significado, y cuando lo han entendido regresan a la visualización y así van aprendiendo. Lo último que les voy a explicar de aprender con dibujos animados pues son varios artículos que publicó finalmente Lyudmila Safirova en su doctorado y que están relacionados con los bronies. No sé si ustedes saben lo que son los bronies, pero los bronies son estos señores que ven ustedes en pantalla, muy masculinos, con bigote, no exactamente jóvenes, ¿no? Aunque tampoco maduros, que están apasionados por los ponis, por estas figuras de plástico como la que sujeta con los dedos, ¿no? Que tiene pues este pelo largo y estos ponis, ¿no? Que derivan de los dibujos animados My Little Pony, Friendship is Magic, que son unos dibujos animados que se crearon en Estados Unidos hace ya bastantes años
para vender mucho merchandising, muchos objetos para niñas, pero que tuvieron mucho éxito entre adultos. Y entonces pues hay auténticas comunidades de seguidores de estos dibujos, básicamente masculinos, que se organizan para comentar, para seguir y para hacer buenas obras, ¿eh? De modo que si les interesa a usted todo este tema es una cosa alucinante, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo de un chico que nació en Siberia y que descubrió que podía hacer mucho dinero en la red vendiendo sus figurines de ponis a los fanáticos de esta serie. Entonces, a partir de aquí descubrió que podía venderlo directamente por su cuenta en internet, pero que necesitaba entender y hablar inglés muy bien. Entonces, a partir de aquí hizo una progresión espectacular en esta lengua, ¿no? De modo que, o sea, internet puede ser un entorno fascinante para aprender. Llegamos al tercer estudio, que también voy a trazar rápidamente, aunque es muy, muy curioso y muy interesante, que es el fandubbing, ¿no? El fandubbing. El fandubbing son un conjunto de actividades que hemos estudiado con la persona que ustedes ven en la fotografía en blanco y negro, que es Leticia Tianzang, que en estos momentos es una docente de español en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing, es una de las mejores universidades de Beijing, y entonces ella hizo su doctorado también con nosotros y se dedicó a estudiar este tipo de actividades. De modo que ustedes pueden ver ya que todos los trabajos que les presento son trabajos en coautoría, en los que lo que yo hago es trabajar con mis estudiantes, con sus ideas, con sus datos, con sus aportaciones, y yo me encargo de ayudarles a hacer una buena investigación, a escribir los artículos y a publicarlos. Este es mi trabajo en la actualidad, y a los docentes que me estén escuchando, pues yo los animo a hacerlo porque es realmente fascinante. Fascinante, aprendes un montón, te diviertes y estás pues en la actualidad, ¿no? Con todas las cosas que se van desarrollando. Para entender lo que es el fansubbing, fíjense ustedes en este fotograma. Es un fotograma de Física o Química. Física o Química es una serie de televisión española, madrileña, de hace ya algunos años, que tuvo mucho éxito en China porque retrataba la vida de los centros de secundaria con sus profesores y sus alumnos en Madrid, en una zona donde había mucha migración china. Y entonces hablaba de los conflictos de la adolescencia, con un lenguaje muy madrileño, muy coloquial, muy directo, muy rápido, como hablamos los españoles, ¿no? Y entonces esta serie se puede conseguir gratis en la red, pero claro, con el audio en español. Y lo que hacen los fansubbings es tomar todas las temporadas de una serie y una por una, episodio por episodio, primero elaboran los subtítulos, de modo que escriben la versión literal escrita de lo que están escuchando, luego lo traducen al chino, ¿no? Y luego lo que hacen es crear un archivo único, MP4, en el que hay la película, el audio original sincronizados, y luego está la versión subtitulada en español y la traducción al chino, ¿no? Y todo eso lo cuelgan gratis en la red y lo hacen sin finalidades económicas, o sea, de manera altruista, para contribuir a la difusión del idioma español y de la cultura española, y para entretener y colaborar pues, con todos los jóvenes chinos que estén interesados en esta serie. Y se llaman fansubbers porque son fans de fansubber, y sub porque son subtituladores, fansubbers. Y es un ámbito fascinante de investigación en el ámbito de las lenguas y de la traducción, porque es un tipo de traducción no profesional que presenta pues, muchas particularidades éticas, estilísticas, de interculturalidad muy actuales, ¿no? Entonces, bueno, muchas personas aprenden lenguas y muchos recursos tecnológicos a partir del fansubbing. Los fansubbers chinos son muy famosos porque además son grupos de centenares de personas que están distribuidos por todo el país, a veces por todo el continente o por todo el planeta, y que colaboran en línea. Entonces han desarrollado
pues unas estructuras fascinantes, organizativas, muy jerárquicas, con un jefe, con secciones distintas. Unos se encargan de hacer la subtitulación, otros de hacer la traducción, otros de sincronizar subtítulos y traducciones con el audio y el vídeo, otros de la promoción, otros del reclutamiento de miembros nuevos para la comunidad, etcétera, ¿no? Hay varios artículos que abordan estas cuestiones. Piensen ustedes, o sea, que ustedes estuvieran interesados en aprender chino y que fueran capaces de organizarse en la red solos, sin más ayuda, para encontrar una serie china y subtitularla toda al chino y traducirla al español para que la pudieran entender los seguidores en México o en cualquier otro país hispanohablante. O sea, si lo piensan es que es de locos, es fascinante, es increíble, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo trabajan estos chicos y cómo consiguen entender un episodio sencillamente de una serie española, coloquial, etcétera, y cómo aprenden. Entonces esto es lo que llamamos la comprensión audiovisual, que es lo que ven ustedes en esta doble tabla, doble columna, donde pueden ver que, bueno, pues la comprensión audiovisual es un poco particular porque, claro, tú estás escuchando un producto sofisticado de teatro, o sea, son actores, no es algo auténtico, son actores que están representando un papel que lo dicen de manera natural, aparentemente natural, pero están actuando, están grabando, es un discurso grabado, cosificado, comercializado, es algo fingido, actuado, ¿no? Pero es que además luego pues puede tener subtitulación, anotación, ustedes pueden parar, pueden escuchar varias veces un fragmento, pueden pedir ayuda a sus amigos en internet que también están siguiendo la misma serie, ¿no? Entonces, claro, es una situación muy distinta de estar intentando entender a alguien que tienes enfrente y que te repite una sola vez algo y que si quieres volver a escucharlo tienes que pedirle que lo repita y bueno, puedes hacerlo una vez o dos, pero no más, porque si no ya quedas como que no sabes, ¿no? Entonces es un tipo de comprensión especial. Entonces vamos a ver qué es lo que hacen los jóvenes chinos para intentar entender en su casa, solos, un episodio de física o química, como si fuera la casa de las flores o la casa de papel, cualquiera, ¿no? O sea, donde hablan los españoles de manera coloquial y rápida, ¿no? O los mexicanos, ¿no? Aunque hablan un poco más lento los mexicanos, diría yo, ¿no? Pues imagínense que ustedes son chinos, que están en su casa en China, que están intentando entender un episodio y ¿cómo lo harían? Pues aquí viene la respuesta. En primer lugar, la primera técnica, la primera estrategia que utilizan muchos jóvenes chinos para ver los vídeos, por ejemplo, para ver los vídeos en YouTube de un episodio, es algo tan simple como reducir la velocidad del habla. O sea, si ustedes se van a YouTube y le dan a la ruedecita esta donde están los mecanismos de cambio, los controles, ustedes pueden ver velocidad y entonces pueden activar velocidad y aquí pueden ver, pues pueden poner 0.25, 0.5, 0.75 normal o incluso más rápida, ¿no? Ustedes no sé si son de esta gente que cuando escuchan mensajes de los amigos lo ponen más rápidos para ir más a prisa, ¿no? Porque se puede entender igualmente y consume menos tiempo. Hay muchos jóvenes y adultos que lo hacen. Pues los fansubers chinos lo que hacen es al revés, lo ponen más lento para poder así entender mejor lo que se está diciendo y poder cazar alguna palabra. Entonces esta es una buena estrategia que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, para aprender inglés u otro idioma. El segundo recurso es utilizar todo lo que les ofrece la red. Entonces, por ejemplo, YouTube les ofrece la posibilidad de escuchar, de ver unos subtítulos generados de manera automática por el mismo sistema de YouTube, ¿no? Pueden encontrar muchos recursos traducidos por otras personas en la red, ¿no? Entonces todos estos recursos hay que buscarlos, pero se pueden encontrar. No son perfectos, pueden tener muchas incorrecciones, pero evidentemente te pueden ayudar mucho. Una tercera estrategia es la que se llama, o una cuarta estrategia, no, sería la tercera, está mal la diapositiva, sería una estrategia de autocompleción, se llama, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes, escuchando a velocidad lenta,
un actor que está hablando en el primer episodio que están ustedes escuchando, ustedes captan la expresión kotum. Ustedes son chinos, no saben mucho español y ustedes entienden kotum, ¿vale? Pues entonces ustedes se van a Google no, porque está prohibido en China, y aquí ven otro de los problemas de esta historia. Pueden ir a Word Reference, por ejemplo. Ustedes conocerán también Word Reference, que es el ejemplo que tienen a la derecha en esta diapositiva. Y entonces allí también ocurre el mismo fenómeno, que es este uso de la función de autocompleción. La autocompleción es esta ventanita que se abre debajo del campo donde ustedes escriben lo que quieren buscar y ustedes escriben Kotum, ¿no? Y entonces automáticamente se abre una ventanilla donde les aparecen todas las palabras que empiezan con Kotum, ¿no? Entonces ustedes escriben Kotu y claro, como pueden ver en Google les aparece costumes, costumbre. Y aquí también aparece costumbre. Entonces aquí es donde ustedes pueden decir, ajá, no es cotumbre o cotumbre o cotubre, es costumbre. Esta es la palabra que yo no sé. Entonces ya han cazado la palabra correcta que aparece en el vídeo, entonces ustedes regresan el vídeo y allí pueden seguir intentando entender las palabras con estas estrategias combinadas. Otro recurso que utilizan mucho los fans es recurrir a las fotografías. No sé, ¿han intentado ustedes alguna vez explicarle a alguien de fuera de México lo que es el Huitlacoche? Porque es un problema, ¿no? Porque claro, dices, ¿qué es el Huitlacoche? Pues es un hongo. Bueno, vale, pero los hongos no se ven, ¿no? Entonces yo, para entender, necesito poder ver algo, ¿no? Claro, si les pones las fotografías que tienen aquí, es algo, o sea, si intentas explicarlo es muy difícil. Luego con las fotografías es más fácil, evidentemente, ¿no? Entonces una posibilidad para intentar entender estos recursos es utilizar las fotografías. Claro, si ustedes son chinos y buscan Huitlacoche y encuentran la palabra con las técnicas anteriores y luego buscan una traducción al chino, evidentemente no encontrarán, bueno, no lo sé porque no lo he mirado, pero probablemente no encuentren nada, porque no hay ningún otro país donde se coma el Huitlacoche. Entonces hay que utilizar la palabra náhuatl adaptada al chino, ¿no? Entonces muchas veces, pues con este tipo de productos tan locales, pues la palabra tampoco te sirve mucho para entender de qué se trata, ¿no? Y necesitas las fotografías, ¿no? ¿Saben ustedes lo que son los picorocos y el lulo y las culonas? Bueno, las culonas lo entenderán por otro significado. Las culonas son las hormigas, ¿no? Que se comen en Colombia, ¿no? Y las llaman culonas porque son hormigas de un culo grande, ¿no? Pero el lulo es posible que no lo conozcan porque es una fruta que se consume en Colombia. Es posible que la consuman también en México, pero con otra palabra. Y los picorocos yo creo que seguro que no saben lo que es porque es un marisco que se come en Chile, que es el que ven ustedes en la fotografía que pone picorocos, ¿no? Entonces, bueno, uno de los recursos para aprender las palabras es buscar en Internet con fotografías y otro es buscarlo con Wikipedia. Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que son los chiripitifláuticos? Yo apuesto una michelada a que ustedes no saben lo que es. Porque para poder saberlo, si alguien lo sabe, tiene que ser español y de una cierta edad, ¿eh? Porque si no, no lo saben. Porque los chiripitifláuticos eran pues un grupo de actores que salían en unos dibujos, en un programa infantil de los años 70 en España, ¿no? Y claro, con este nombre nunca nadie sabe lo que es. Pero en cambio, si ustedes lo buscan en Wikipedia, lo encontrarán, los chiripitifláuticos en español, y si luego buscan la adaptación en inglés, pues también lo van a encontrar. De modo que ustedes, si algún día se tropiezan pues con una palabra que pone chiripitifláuticos y no saben lo que es, pues Wikipedia es muy útil en la doble versión en español y en inglés. Vamos a otro fenómeno relacionado con el fansuber que voy a comentar muy rápidamente, que son los danmu. Los danmu es esto que ven ustedes aquí, son estos mensajitos que están incrustados en la pantalla, en este caso ven una captura de pantalla, ¿no? Pero esto tienen que imaginárselo pues en directo, ustedes están viendo la película, ¿no? El actor este que va hablando y ustedes ven estos mensajes que salen de la derecha y van circulando hacia la izquierda, ¿no? De manera dinámica, ¿no?
Son como cortinas de balas. De hecho, Danmu tiene este significado en japonés, que es la lengua original en la que se inventó este sistema de comentarios. No es muy diferente de los comentarios que pueden encontrar ustedes a los vídeos en, en YouTube o en Instagram. O en TikTok, por ejemplo, lo que ocurre es que la direccionalidad es distinta, ¿no? Porque en chino y en japonés pues se puede leer de derecha a izquierda, y en cambio pues en Occidente esto no es habitual, y en TikTok, por ejemplo, los mensajes pues van apareciendo de manera vertical, ¿no? Pero bueno, la idea es que ustedes están en línea viendo la serie en su casa, y otras personas también están haciendo lo mismo, y pueden mandar un mensaje que queda inscrito en la película en el momento en el que ustedes lo mandan, y esto lo ven las otras personas que están viendo la película, ¿no? Incluso en China me han explicado que hay cines en los que han incorporado este sistema de Danmu, y que tú puedes ver la película y al mismo tiempo con tu móvil mandar mensajes, y el resto de la audiencia del cine lo puede ver y responde, ¿no? Y parece que en algunos casos son más divertidos los mensajes que la propia película. Entonces, bueno, esta es otra manera de aprender que utilizan los jóvenes chinos, porque juegan con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ven ustedes un actor de una serie muy famosa, tradicional china, y pueden ver ustedes que los espectadores le han intentado dibujar esta especie de cuadrado verde que simula un sombrero. Simula un sombrero porque el valor que tiene en la cultura china el sombrero es el mismo valor que tiene para la cultura española unos cuernos. Y voy a dejarlo aquí, imagino que ustedes entenderán, y si no, busquen en internet lo que son los cuernos en España para una persona casada. Entonces pueden ver ustedes que es muy humorístico, ¿no? Pero los jóvenes también utilizan estos comentarios para hacerse preguntas sobre qué significa esta palabra, quién es este personaje, qué significa este elemento cultural, y otros colegas responden, ¿no? Aquí tienen un poco de información al respecto, que me voy a saltar porque ustedes lo pueden consultar después. Y vamos ya al epílogo, a las reflexiones y a la segunda parte del título, mucho más breve que la primera, de esta conferencia, en la que digo, ¿y qué podemos hacer los docentes para aprovechar todo esto que hacen los chicos? Entonces creo que han podido ver pues, que la gente hoy aprende muchísimo a través de la red, haciendo cosas que les divierten en su tiempo privado, en su tiempo personal, ¿no? Yo lo he ejemplificado con los idiomas, pero hay muchas otras cosas que se pueden aprender: historia, geografía, tecnología, interculturalidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, los jóvenes aprenden idiomas pues gracias a su motivación, ¿no? Su motivación por las series, por los dibujos animados, por la música también, por una cultura determinada, etcétera, ¿no? Entonces todo eso lo pueden encontrar en internet, y la primera cosa que yo creo que podemos hacer los profesores es intentar averiguar qué es lo que les interesa a nuestros alumnos, ¿no? O sea, asumir que los alumnos aprenden mucho por su cuenta sin nosotros, los docentes, fuera del aula, fuera de nuestras clases, ¿no? Que aprenden mucho y que pueden aprender mucho más si nosotros les ayudamos, ¿no? Entonces, lo primero sería preguntarles qué les interesa, ¿no? En el caso de los idiomas, pues preguntarles, por ejemplo, si les interesan videojuegos, si les interesan películas, si les interesan música, y ponerlos en contacto con todos estos recursos, ¿no? También podemos organizar, por ejemplo, pues una especie de presentación en clase en la que los alumnos expliquen a sus compañeros y a nosotros qué es lo que hacen, qué les interesa, y de esta manera pues socializar un poco sus aprendizajes, ¿no? Podemos dejar que los alumnos utilicen lo que saben, lo que han aprendido en las redes sociales por su cuenta, para hacer los trabajos académicos que nosotros les proponemos. Entonces, en este sentido es muy importante acercar los formatos, ¿no? Claro, si nosotros les pedimos a los alumnos que hagan un texto escrito, una redacción, un ensayo, un artículo pues muy cuadriculado, muy cerrado, con un formato muy estricto,
Esto es muy difícil que los alumnos lo puedan vincular con sus conocimientos extra académicos, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, les proponen a los alumnos que en vez de escribir una redacción hagan un vídeo, que generen un póster, que hagan fotografías y las manipulen y hagan un podcast, eso conecta mucho más con las habilidades que tienen los alumnos y ustedes se van a sorprender de lo que son capaces de hacer sus alumnos, ¿no? Ahora estamos acabando ya una tesis doctoral muy, muy interesante de una estudiante mía, una profesora irlandesa de literatura inglesa en una escuela de secundaria aquí en Barcelona que enseña Shakespeare y John Steinbeck y otros autores a sus alumnos de 14, 15 años y que les propone pues que hagan podcast explicando algún personaje de Romeo y Julieta o que hagan pues un vídeo explicando algún aspecto de algún acto de esta obra y entonces es impresionante lo que son capaces de hacer los chicos tomando los recursos que ellos conocen de los youtubers, de los bloggers, de su cultura popular, ¿no? Y es una manera de construir aprendizaje, porque realmente los alumnos aprenden cuando son capaces de hacerse suyo, de aportar su conocimiento previo y de vincularlo con el conocimiento nuevo académico. Entonces, por esto a mí me gustan mucho estos dos verbos que tienen aquí como título, que son curar y mediar, y la metáfora de que los docentes cada vez nos parecemos más a un médico, ¿no? A un médico de familia, a un médico de cabecera, como el que ven ustedes en la foto, que básicamente lo que hacemos es escuchar al paciente, analizar lo que hace, estudiar lo que hace, cómo se siente, cómo se comporta, y a partir de aquí pues hacemos un diagnóstico, ¿no? de qué le pasa, de qué tiene, etcétera, ¿no? Pero asumimos que es el paciente, el chico, la chica, el que tiene que curarse o el que tiene que cambiar un determinado comportamiento, o que tiene que realizar un determinado tratamiento. Entonces lo que hacemos es utilizar los recursos que ya están disponibles, toda la farmacología en el caso de la medicina, y le proponemos el tratamiento más adecuado, ¿no? Y le decimos, mire, usted tiene que tomar estas pastillas durante 3 semanas, ¿no? De esta manera. Y además le explicamos cómo tiene que tomarlas, ¿no? Tiene que tomarlas después de comer y tiene que tomarlas con un poco de agua y tiene que tomarlas tal y de esta manera y si se siente así no se la tome y le pedimos que regrese a los 15 días o a las 3 semanas para ver cómo está, ¿no? Entonces este es el tipo de trabajo que vamos a tener los docentes en el futuro, porque ya, o sea, esta idea de que el profesor es el que sabe las cosas y la clase es decir las cosas para que el alumno las tome, ¿no? Las capture, ¿no? Sea en unos apuntes o en unas diapositivas, eso ya no tiene ningún sentido, o sea, todo está en la línea, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar pues una especie de enseñanza más personalizada, individualizada con cada alumno, ¿no? Con cada grupo. Y lo que tenemos que hacer es primero analizar las necesidades, conocer muy bien el perfil de nuestros alumnos y luego curar. No curar en el sentido de sanar, en el sentido de quitar una enfermedad, no. Curar en el sentido de una exposición de arte. No sé si en México se utiliza este término, ¿no? Cuando se habla del curador, de esta exposición de Frida Kahlo, ¿eh? Se habla de la persona que evidentemente no ha sanado a Frida Kahlo ni a nadie, que no tiene sentido, sino que ha buscado entre toda la obra de esta artista, pues cuáles son las obras que le interesan más para mostrar un determinado discurso, una determinada interpretación de esta artista. Entonces los maestros cada vez más somos curadores, curadores de contenidos para la enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Y el segundo verbo, que también es muy importante, se refiere a mediar. Mediar significa ayudar entre el fármaco, entre la obra de Frida Kahlo y el espectador, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, pues eres especialista en Frida Kahlo y conoces muy bien todas sus pinturas y haces una selección de las pinturas y construyes una buena exposición para mostrar a todos los mexicanos, ¿no? Y a todo el mundo que venga a México pues este discurso,
pues muy probablemente la gente que visite la exposición no va a entender lo mismo que tú, que eres un gran especialista, porque tú cuando ves cada cuadro de Frida Kahlo, pues evidentemente eh, entiendes muchas cosas, sabes muchas cosas previas que relacionas con aquel cuadro, ¿no? Y otra persona que esté a tu lado viendo el mismo cuadro, o sea, no va a entender lo mismo porque ignora todo lo que tú sabes de Frida Kahlo y su pintura, ¿no? Pero claro, tampoco se lo puedes explicar todo, porque tú llevas pues toda la vida estudiando Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es mediar. Y mediar significa que tienes que ponerte entre el cuadro de Frida Kahlo y el espectador e intentar decirle algunas cosas, algunas pocas cosas, intentar dialogar con el espectador para que pueda intentar entender algo de lo que tú eres capaz de ver en este cuadro y que esta persona no puede ver. Esto es mediar, ¿no? O sea, si tú eliges el mejor recurso para la educación y lo das al alumno para que pueda entender lo mismo que entiendes tú, el alumno no va a entenderlo. O sea, el alumno se quedará con una parte muy pequeña de lo que tú has entendido, porque evidentemente el alumno no tiene todos tus conocimientos, ¿no? Entonces, el acto de mediar, de sentarte con el alumno, con el recurso y de intentar de algún modo ponerlos de manera más intensa en contacto, es el acto de algún modo de trazar puentes, de aportar el conocimiento previo, de explicarle al espectador alumno, al alumno, cómo tiene que utilizar aquel recurso para poder sacarle todo el provecho que tú eres capaz de sacarle. Entonces, estos son yo creo, los dos verbos más importantes que tenemos que tener en cuenta hoy en día al considerar la enseñanza en esta época tan compleja en la que hay tantos recursos fuera del aula y los alumnos están en contacto con muchas actividades. En concreto, yo les diría que es muy importante pues, averiguar de los alumnos sus intereses culturales, la música, el cine, los cómics, las series, los deportes, todo lo que hacen, todo lo que leen, para poder de algún modo conocer cuál es su conocimiento previo y qué les interesa, ¿no? En el aprendizaje de una segunda lengua, por ejemplo, esto es fundamental, ¿no? Porque puedes conectar al alumno con pues, experiencias culturales de los géneros y de los temas que le interese en la lengua que está aprendiendo, ¿no? También es muy importante todo lo que es la educación en la red, ¿no? Es enseñar los recursos que están disponibles, enseñar a utilizar estos recursos, saber cuáles dominan y cuáles lo dominan los alumnos. Enseñar a pescar en vez de dar pescado, ¿no? Esta es una idea que yo creo que con Internet y con todos los recursos disponibles pues es cada vez más relevante. Bueno, ya vamos acabando y entonces, bueno, después de esta charla, lo que quiero es presentarles brevemente todo lo que ustedes pueden encontrar de mi trabajo en la red. Lo que han escuchado no es el resultado de mi trabajo en solitario, sino que yo formo parte de una comunidad también, que es la comunidad de investigadores. Aquí tienen una fotografía ya de hace 3 años, pero pueden ver que somos un grupo muy grande, con gente de todo el planeta, también mexicanos. Y ustedes pueden consultarlo en la red. Nuestro grupo se llama GRAEL, Grupo de Investigación en Aprendizaje y Enseñanza de Lenguas, en catalán, donde research es la palabra catalana por investigación, pero básicamente es esta idea y son web abiertas. Y luego, pues bueno, todos los recursos, todos los proyectos de investigación en los que he participado, ustedes los pueden encontrar en la red, abiertos, son sites de Google, y lo único que necesitan es consultar las palabras clave, ¿no? Entonces, las palabras clave son las que ustedes ven en el ángulo superior izquierdo, Recet Crítica, IES 2.0, Practiletrada. Son los recursos que ha generado cada uno de los proyectos de investigación. Recet Crítica era sobre lectura crítica, Practiletrada era sobre nuevas formas de leer y escribir, y IES 2.0 1 por 1 era sobre el programa 1 por 1, que es el programa One Laptop per Child, o sea, es el programa de digitalización de las escuelas, ¿no? Entonces, en cada site pueden encontrar, pues, el proyecto, los resultados, los artículos publicados, hay algunos vídeos, conferencias, etc.
Y aquí tienen ustedes pues las últimas actividades en las que hemos estado trabajando, que son las de fans, que han servido de, bueno, pues todo el contenido que les he explicado viene de algún modo de estos proyectos. Y básicamente tenemos dos proyectos. Tenemos el proyecto de Fandom sobre el fans, donde ustedes pueden bajarse un libro en internet gratis que se titula El fandom en la juventud española, donde pueden encontrar muchos más ejemplos de lo que les acabo de explicar. Esta es una investigación de Telefónica con la ayuda del Banco Santander y bueno, es un documento de 250 páginas. Y además tenemos el proyecto ICUDEL, Identidades y Culturas Digitales en la Educación Lingüística, del año 2015, que es el penúltimo proyecto, en el que pueden ver ustedes que ya nos hemos convertido en avatares, ya no hay una fotografía nuestra, sino que somos puros muñecos de plástico con mucha actividad en línea, ¿no? Entonces aquí pueden encontrar los trabajos sobre cómo los niños se van desarrollando en la red con la ayuda pues, de sus familias, los profesores, etc. Y ya para acabar, aquí tienen el último proyecto en el que estamos trabajando ahora, que aborda la cuestión del vídeo como formato de aprendizaje. Ya han visto ustedes que hay mucho vídeo en esta presentación, aunque hay capturas de vídeo para hacerlo más fácil, pero básicamente el vídeo está sustituyendo poco a poco el texto escrito, nos guste o no nos guste. No hay que hacer drama, ¿no? O sea, es algo que está pasando. Nadie quiere regresar a un mundo en el que no hubiera móviles ni internet y no desaparece la escritura. O sea, lo que está pasando sencillamente es que la escritura está adoptando otras formas de utilización, ¿no? O sea, escribimos para los vídeos, ¿no? Y entonces, bueno, en este proyecto, que está ya en la fase final, lo que estamos viendo es cómo los docentes y los alumnos aprenden utilizando vídeos. O sea, viendo vídeos, pero también haciendo vídeos como alumnos o haciendo vídeos como profesores, ¿no? Que también es otro mecanismo. Y nada más, espero que estos 70 minutos hayan sido de su provecho, que tengan ustedes pues muchas preguntas, también dudas y discrepancias también, porque me gusta mucho dialogar y bueno, creo que tenemos tiempo para poder verlo ahora y poder dialogar. Muchas gracias.